Me llamo Andrés y aunque mi vida siempre estuvo marcada por la iglesia, la espiritualidad y las enseñanzas religiosas, no puedo negar que durante años viví atrapado en una mentira. Desde pequeño me educaron en un ambiente donde las apariencias lo eran todo. Mi familia, profundamente devota, esperaba que fuera un ejemplo a seguir y yo, bueno, lo era, pero solo ante los ojos de los demás. En privado llevaba una vida completamente diferente. Me refugiaba en las drogas, en placeres efímeros que solo me dejaban un vacío más grande y en hábitos secretos que me consumían lentamente. La pornografía, los pensamientos impuros, una adicción que me alejaba más y más de todo lo que alguna vez creí saber sobre el amor de Dios. En la iglesia levantaba las manos y decía las palabras correctas, pero todo era vacío. No sentía nada. No había arrepentimiento, no había sinceridad. Era una máscara que no podía quitarme. Una noche, después de una sobredosis, algo cambió para siempre. Estaba completamente solo, con el cuerpo consumido por las drogas y la mente a punto de colapsar. Lo último que recuerdo es un dolor punzante en el pecho, como si mi corazón se hubiera detenido por completo. Fue entonces cuando el mundo a mi alrededor desapareció en un instante y me vi sumido en una oscuridad total, un abismo profundo y frío donde no podía ver ni oír nada, pero sabía que estaba cayendo. No sabía hacia dónde, pero sentía que algo me arrastraba, como si las sombras mismas me estuvieran reclamando. La caída parecía interminable, pero no era solo física. Mi alma estaba siendo arrancada, separada de mi cuerpo de una manera tan violenta que sentí que perdería todo lo que alguna vez fui. No podía gritar, ni siquiera podía pensar con claridad. Todo estaba sumido en el caos. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era algo tangible, opresivo, como si me aplastara con su peso. En algún momento, las sombras comenzaron a susurrar, y aunque no entendía sus palabras, sabía que hablaban de mí. Había voces burlonas, como si me estuvieran riendo en la cara, como si supieran mi historia y la hubieran condenado a la perdición. El miedo que sentí fue tan profundo que pensé que no habría forma de regresar de allí. Pero lo peor no era solo la oscuridad, sino la sensación de total separación de Dios. Fue como si de repente me diera cuenta de que todo lo que había hecho, todas las mentiras que me había contado, me habían llevado a este punto de no retorno. Nunca antes había sentido algo tan real, tan aterrador. Durante toda mi vida había creído que mi relación con Dios estaba intacta, pero en ese momento entendí lo lejos que realmente estaba de Él. Fue una revelación que me cortó al alma. Mi vida de apariencia religiosa no era más que una fachada vacía, y detrás de esa fachada me había estado destruyendo a mí mismo. Cada pecado, cada acción egoísta, cada omisión me había alejado más y más de la luz. Fue en ese abismo, en esa absoluta oscuridad, cuando el dolor se transformó en algo más, algo indescriptible, algo que nunca había experimentado en vida, una desesperación que no conocía límites, como si todo lo que era o había sido fuera consumido por el vacío que me rodeaba. De repente, sentí una presencia, algo o alguien que se acercaba lentamente desde la distancia. No era luz, no era calor, pero era un cambio. No entendía lo que estaba pasando, pero una sensación extraña recorrió mi ser. Sabía que no estaba solo, y en ese momento sentí una necesidad desesperada de gritar, de llamar a algo, a alguien. Mi alma, rota y completamente perdida, clamó por algo que no entendía en ese momento, pero que sin duda había estado buscando durante toda mi vida: Jesús. No sabía si esa voz era solo un pensamiento o si realmente lo había dicho, pero de alguna manera esa invocación escapó de mis labios. Al principio, todo permaneció igual. La oscuridad seguía allí,
La presión me aplastaba, las voces seguían burlándose de mí, pero algo comenzó a cambiar. Fue un destello, algo pequeño pero tan brillante que casi me cegó. De repente, una luz apareció ante mí, inmensa, como una explosión de calor y pureza. La luz era tan intensa que parecía que todo lo que tocaba se disolvía en ella. De alguna manera, entendí que esa luz era la respuesta que había estado buscando en mi vida sin saberlo. La presencia que antes me acechaba, que me había arrastrado hasta allí, retrocedió ante el poder de esa luz. El miedo, la desesperación, la confusión, todo desapareció en ese momento. Lo único que quedaba era esa luz, y me sentí atraído hacia ella con una fuerza que no podía resistir. A medida que me acercaba a esa luz, algo extraño sucedió. No fue como acercarme a una fuente de calor, sino como si el mismo aire alrededor se hubiera transformado en algo más puro, algo que me limpiaba desde adentro. Era una paz tan profunda que, por un momento, sentí que todo el sufrimiento que había vivido había desaparecido. De repente, me encontré en un lugar completamente distinto. Ya no estaba cayendo, ya no estaba en la oscuridad. Estaba rodeado de una serenidad tan absoluta que mi mente no podía procesarlo. El lugar era más hermoso de lo que cualquier palabra podría describir. Había una luz suave, pero cálida, que llenaba cada rincón, y el aire olía a algo que nunca había experimentado: pureza, eternidad. No había dolor, no había miedo, solo paz. Pero en medio de esa paz, una figura apareció ante mí. Era una presencia tan poderosa que, aunque no podía verle el rostro, sabía que era Dios. Su presencia era algo que no podía entender por completo, pero sabía que era Él. No había condena en sus ojos, no había ira, solo una mirada que parecía penetrar mi alma, que veía todo lo que había hecho, todo lo que había sido. No dijo una palabra, pero en ese instante entendí todo. Vi cada mentira que me había contado a mí mismo, cada pecado oculto, cada momento en que había preferido la oscuridad en lugar de la luz. Vi el dolor que mis decisiones habían causado no solo en mí, sino en las personas que me rodeaban. Fue como una visión de mi vida, una película que pasaba ante mis ojos, pero sin la capa de excusas o justificaciones. Todo era claro, todo era verdad. Dios no me acusó con palabras duras ni me juzgó con ira. Su mirada, aunque llena de sabiduría infinita, estaba llena de una ternura que nunca antes había experimentado. No necesitaba decir nada, porque su presencia me lo decía todo. En ese instante, comprendí que mis pecados no eran solo fallos personales, sino heridas profundas que me habían alejado de la verdad, que me habían separado de Él. Vi el daño que había hecho a aquellos que me amaban, el dolor que causé con mi hipocresía, con mis mentiras, con mi vida dividida. Pero, a pesar de todo, no sentí condena. Lo que sentí fue una invitación a algo mucho más grande, mucho más puro. Sentí que había llegado el momento de elegir, seguir en esa paz, en ese lugar de luz, o regresar a la vida, a la tierra, con la oportunidad de cambiarlo todo. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente significaba la misericordia de Dios. No era solo perdón, sino una nueva oportunidad. Mi alma, que había estado atrapada en un abismo de oscuridad, ahora tenía la posibilidad de renacer. Mi vida ya no era solo una acumulación de errores. Era un lienzo en blanco, esperando ser redibujado con amor, con arrepentimiento verdadero. No me pidió que fuera perfecto, pero sí que me volviera hacia Él, con un corazón sincero. Vi mi vida pasada, con todos los vicios y las máscaras que había usado para ocultar mi dolor, y comprendí que mi verdadero pecado no era solo lo que hacía, sino lo que había dejado de hacer: vivir genuinamente para Él, buscarlo en la verdad y no en las sombras. Cuando me ofrecieron la opción de regresar, no dudé.
Sabía que no podía quedarme allí, en ese lugar de paz, si no iba a cambiar realmente. Tenía que volver, tenía que enfrentar mis demonios, mis vicios y cambiar la dirección de mi vida. No era solo una cuestión de salvarme a mí mismo, sino de redimir cada área de mi vida que había sido manchada por mi hipocresía. Regresar no significaba solo una segunda oportunidad, sino una oportunidad para vivir de una manera completamente diferente, para renacer desde lo más profundo de mi ser. Lo sentí con tanta fuerza que no me importó la dificultad del camino que me esperaba. Ya no podía seguir ignorando la verdad. Mi alma, transformada en ese instante, sabía que mi misión ahora era más grande que mi sufrimiento. Quería y necesitaba ser una nueva persona. El regreso no fue inmediato. Fue como un despertar lento, como si mi cuerpo aún estuviera atrapado en esa oscuridad, pero mi alma ya había tomado la decisión. El proceso fue doloroso, un choque entre la luz y la oscuridad, entre lo que había sido y lo que ahora tenía que ser. A medida que mi cuerpo volvió a la vida, mi espíritu se renovó de una manera tan profunda que todo en mi vida comenzó a cambiar. No solo dejé atrás las drogas y el vacío de mi vida anterior, sino que comencé a vivir con una intensidad nueva, una claridad que nunca había conocido. Cada oración que hacía, cada momento de introspección, era real. Ya no eran palabras vacías, sino un anhelo profundo de conectarme de nuevo con Dios, de reconstruir una fe que nunca había sido genuina. Lo que experimenté después de regresar fue algo que jamás imaginé. Cada día era una lucha, una batalla entre las sombras del pasado y la luz que ahora intentaba abrazar. La tentación nunca desapareció por completo. A veces sentía la vieja carga de mis adicciones intentando arrastrarme de nuevo, como una sombra acechando en los rincones de mi mente. Pero cada vez que caía en esas viejas trampas, algo en mí se despertaba, algo más fuerte que la oscuridad que solía consumir mi vida. Mi fe, ahora sincera, se convirtió en la fuerza que me mantenía en pie. Aprendí a orar de verdad, a escuchar la voz de Dios y poco a poco comencé a experimentar una paz profunda que no había sentido antes. La carga del pecado ya no era tan pesada y la reconciliación con Él fue un proceso gradual pero auténtico. Lo que más me sorprendió fue cómo mi vida empezó a tocar la de los demás. Empecé a ver las caras de las personas a mi alrededor con más claridad, a comprender sus luchas y sus dolores, porque ya no los veía a través de una capa de indiferencia o egoísmo. Mi historia, mi testimonio, se convirtió en algo real, algo que podía compartir con los demás. Hablaba con aquellos que, como yo, llevaban una fachada de fe, de religiosidad, pero que escondían en su interior el vacío y el dolor que yo había sentido por tanto tiempo. Me di cuenta de que muchas veces las personas más religiosas son las que más esconden y empecé a hablarles con la sinceridad que antes me faltaba, alertándolos de la importancia de una fe genuina. Mi vida ya no era solo mía, sino que se había convertido en un testimonio viviente de lo que significa ser verdaderamente transformado por Dios. Mi vida, aunque llena de retos, comenzó a tomar un rumbo que nunca imaginé. La oscuridad que una vez me había rodeado parecía desvanecerse poco a poco, y aunque las tentaciones seguían presentes, la luz en mi interior se volvía más fuerte. De repente, me encontré rodeado de personas que compartían mi mismo anhelo de encontrar la verdad. Personas que, como yo, habían luchado con su propia oscuridad. Juntos compartíamos nuestras experiencias, nuestras luchas, y me di cuenta de que mi misión era mucho más grande de lo que había pensado. No se trataba solo de cambiar mi vida, sino de ayudar a los demás a encontrar la verdad que había descubierto en el lugar más oscuro de mi existencia. Me sentí impulsado a compartir mi historia, a alertar a aquellos que creían que solo por asistir a la iglesia o decir las palabras correctas ya estaban a salvo. Mi llamado ahora era a la santidad,
al arrepentimiento verdadero, no al arrepentimiento de boca, sino al de corazón. Lo que más me impactó fue darme cuenta de lo fácil que es vivir atrapado en la apariencia, en la idea de que una vida religiosa puede ser suficiente. Durante tanto tiempo había pensado que mi fachada era suficiente para Dios, que podía esconder mi sufrimiento detrás de oraciones vacías y gestos de piedad. Pero cuando estuve cara a cara con Él, supe que lo único que realmente importa es el corazón. Y fue ese corazón el que comenzó a transformarse, a sanar, a encontrar un propósito más allá de la religión vacía. Ya no quería vivir una vida de apariencia, quería vivir una vida real, verdadera, llena de amor y compasión, una vida que reflejara la verdadera luz de Dios. A medida que el cambio se profundizaba dentro de mí, algo más comenzó a suceder. Las personas a mi alrededor empezaron a notar algo diferente, algo que no podía esconderse. No era solo la forma en que hablaba o cómo mi postura había cambiado, sino la paz que ahora irradiaba desde adentro. Algunas personas incluso comenzaron a preguntarme qué me había pasado, qué me hacía ser tan diferente, y fue en ese momento que entendí la importancia de contar mi historia. No podía simplemente guardar para mí lo que Dios había hecho en mi vida. Compartirlo se convirtió en una misión, alertar a aquellos que vivían como yo vivía, con un corazón dividido, tratando de mantenerse en un mundo de apariencias, sin darse cuenta de que la verdadera transformación comienza desde adentro. Pero, incluso con esta transformación, la duda y el miedo nunca desaparecieron por completo. Hubo momentos en los que me preguntaba si realmente estaba en el camino correcto o si aún estaba huyendo de algo, como si fuera fácil regresar a los viejos hábitos, a las antiguas tentaciones que me consumieron durante tanto tiempo. La batalla espiritual no terminó el momento en que decidí cambiar. Al contrario, apenas comenzó. Sin embargo, cada victoria, por pequeña que fuera, me daba más fuerza. Y así fui aprendiendo a confiar no en mi fuerza, sino en el poder de Dios para transformarme cada día. Con el tiempo empecé a comprender que la verdadera fe no se trata solo de evitar el pecado o cumplir con rituales, sino de una relación constante, verdadera y sincera con Dios. La fe no es algo que se pueda esconder detrás de una fachada, es algo que se vive, que se siente en lo profundo del alma. Cada oración, cada momento de reflexión, cada paso hacia la verdad, me acercaba más a la paz que había sentido en aquel lugar celestial. Ya no me importaba lo que pensaran los demás. Lo que me importaba era estar bien con Dios, vivir una vida auténtica, sin máscaras. Aprendí que la santidad no es la ausencia de lucha, sino la perseverancia en medio de ella. Y aunque todavía había días difíciles, donde las tentaciones parecían más fuertes que nunca, sabía que la fuerza para superarlas no venía de mí, sino de Él. Recuerdo que un día, después de una larga batalla con mis propios pensamientos, me di cuenta de algo que jamás había entendido antes. El propósito de mi vida no era simplemente evitar el pecado, sino vivir para Él, vivir en su luz, ser un testimonio de su gracia. En ese momento, sentí una paz tan profunda que casi me dejé llevar por ella. Todo lo que había vivido, cada dolor, cada caída, todo tenía ahora un propósito. Lo que antes me parecía una condena, ahora lo veía como un testimonio de redención, una oportunidad para ser renovado, no solo para mí, sino para aquellos que me rodean. Mi vida, que había estado sumida en la oscuridad, ahora era una luz, aunque pequeña, que podía brillar para otros. A medida que compartía mi historia con otros, comencé a darme cuenta de que había más personas atrapadas en la misma oscuridad que yo había conocido. Muchos vivían con una fachada de perfección, con una religiosidad vacía, sin entender realmente lo que significaba seguir a Cristo. Empecé a ver en ellos lo mismo que había estado escondido en mi corazón,
la lucha, la confusión, el vacío que se disfraza de piedad. Mi misión ahora era alertarles, hablarles con sinceridad, para que no tuvieran que vivir lo que yo viví. Me di cuenta de que la vida cristiana no era solo para aquellos que parecían buenos o santos, sino para los que reconocían su necesidad de salvación, para los que sabían que sin Él no hay esperanza. Cada día sentía más y más la urgencia de vivir con propósito. Ya no podía quedarme callado. No podía simplemente seguir con mi vida renovada sin hacer nada por los demás. Mi testimonio se convirtió en un llamado a la verdad, al arrepentimiento sincero. No quería que nadie más tuviera que enfrentar la muerte espiritual que yo había experimentado, ni que nadie más creyera que vivir una vida de apariencias era suficiente. Mi historia ya no era solo mi historia, era la historia de todos aquellos que buscan algo real, algo auténtico. La luz que había recibido debía compartirse, para que otros pudieran encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Hoy miro atrás y veo a una persona completamente diferente. No soy la misma que estaba atrapada en la oscuridad, en el vacío de una vida de apariencias. La experiencia que viví me cambió profundamente, no solo porque me rescató de la muerte física, sino porque me mostró la verdad de lo que realmente significa vivir para Dios. Ya no me importa la imagen que proyectaba a los demás. Ahora sé que la única imagen que importa es la que Dios ve en mí. A veces, cuando me siento tentado a caer de nuevo, cierro los ojos y recuerdo ese lugar de paz y luz, donde experimenté la verdad más profunda, la presencia de Dios. Es esa memoria la que me mantiene firme, la que me da la fuerza para seguir adelante, para no ceder ante los viejos hábitos, las viejas mentiras. Mi vida, aunque no exenta de dificultades, ahora tiene un propósito claro: vivir para Él con un corazón sincero, buscando su voluntad cada día. Ya no vivo para agradar a los demás, ni para cumplir con expectativas externas, sino para reflejar el amor de Cristo en cada acción, en cada palabra. Mi testimonio es un recordatorio constante de que, por más perdido que uno se sienta, nunca es tarde para volver, para encontrar la luz y vivir una vida genuina. Si algo aprendí, es que la misericordia de Dios no tiene límites. Y aunque el camino hacia la redención no siempre es fácil, es el camino que vale la pena recorrer. Hoy miro a las personas a mi alrededor y veo las mismas luchas que yo viví, las mismas sombras que tratamos de ocultar. Ya no puedo mirar sin más, sin intentar ayudar, sin compartir lo que he aprendido. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera libertad. Y aunque la lucha sigue, ya no la enfrento con el mismo miedo ni la misma desesperación de antes. Ahora, cada desafío es una oportunidad para aferrarme más a Él, para depender más de su gracia. Mi vida ya no se define por lo que fui, sino por lo que soy en Cristo. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que Él no solo me rescató de la muerte, sino que me dio una razón para vivir. A veces siento que todavía no he alcanzado todo lo que Dios tiene para mí, pero eso ya no me preocupa. Ya no estoy buscando una perfección que me consuma, sino una transformación constante que me acerque más a Él. He aprendido que aunque en este mundo seguir a Cristo puede ser difícil y lleno de sacrificios, la paz y la verdadera felicidad que encontramos en Él valen más que cualquier cosa que pueda ofrecerme este mundo. Al final, mi historia es una llamada a la autenticidad, al arrepentimiento sincero y a vivir sin máscaras, porque al final del día no importa lo que el mundo vea, sino lo que Dios ve en nuestros corazones. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que la experiencia que viví no solo me rescató, sino que me redefinió completamente. Ya no soy la misma persona que una vez estuvo perdida en la oscuridad, en la mentira de que las apariencias bastaban para salvarme.
Mi fe ahora es genuina, mi vida está construida sobre una base sólida de arrepentimiento, gratitud y amor verdadero por Cristo. Y aunque mi camino sigue siendo una lucha, no hay duda de que cada paso que doy me acerca más a la paz que experimenté cuando fui rescatado de la muerte. No sé qué me depara el futuro, pero ahora tengo la certeza de que con Él todo es posible. Esta historia, mi historia, no es solo un relato de salvación, es una llamada a todos los que aún están atrapados en el mismo ciclo del que yo salí. No importa cuán lejos sientas que has caído, no importa cuán oscura esté tu vida, siempre hay esperanza. Dios no te juzga por lo que fuiste, sino por lo que puedes llegar a ser. Yo elegí volver y mi vida no volvió a ser la misma. Si tienes la oportunidad de hacer lo mismo, no la dejes pasar. No esperes a tocar fondo para descubrir que la verdadera luz está más cerca de lo que imaginas. Y así concluye mi historia, una que no solo habla de un rescate físico, sino de una transformación profunda en mi alma. Si algo he aprendido a lo largo de este proceso, es que nunca es tarde para cambiar, para buscar la verdad, para encontrar la paz que solo Dios puede dar. No importa cuán perdida sientas que estás, siempre hay esperanza y siempre hay una oportunidad de renacer. No dejes que las apariencias te engañen. La verdadera transformación comienza en lo más profundo de tu corazón. Si esta historia tocó tu vida de alguna manera, me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿Has tenido una experiencia de cambio profundo como la que yo viví? Déjame un comentario abajo, me encantaría leer tus pensamientos y compartir este espacio de reflexión. No olvides suscribirte al canal para más relatos e historias que pueden ayudarte a ver la vida desde una nueva perspectiva. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.